Tras las últimas declaraciones en materia educativa de la concejala del Partido Popular, Caridad Ortiz, la portavoz del Gobierno local, Trinidad Moyano, ha señalado que la edil popular parece no recordar lo ocurrido con la educación en Castilla-La Mancha y en Villarrobledo durante el Gobierno Cospedal en la región y de Valentín Bueno en la localidad. Afirma Moyano que Valentín Bueno no tiene el valor de ponerse delante de una cámara a hablar de educación, después del desaguisado que, según la portavoz, realizó en Villarrobledo en este ámbito, cómplice, dice, de Cospedal, por lo que afirma Moyano que ha dejado la patata caliente a una de sus concejalas, en este caso Caridad Ortiz. El señor Valentín Bueno Vargas no tiene el valor de ponerse delante de una cámara a hablar de educación después del desalisado que hizo en Villarrobledo y que además que fue cómplice por parte de la señora Cospedal, y entonces, bueno, pues entiendo que deja esta patata caliente a sus concejalas. Alguna vez lo hace Cristina, esta vez le ha tocado a la señora Ortiz, y yo pues le pediría que no le pusieran en esta situación tan comprometida, ¿no? Incide la portavoz del Gobierno en que en Castilla-La Mancha la anterior presidenta popular, María Dolores Cospedal, contando, insiste, con la complicidad de Valentín Bueno, que alegaba, dice, que el ayuntamiento no tenía competencias en educación, realizó una sangría y un destrozo en la educación pública. Respecto a las declaraciones de Ortiz, en las que afirmaba que el Gobierno de España estaba realizando continuos ataques a la enseñanza concertada, Moyano explica que esto no es cierto, destacando que los gobiernos socialistas apuestan por la enseñanza pública, pero sin ir en contra de la concertada. El Gobierno de la Nación y el Gobierno de García Page en la comunidad autónoma, ni siquiera el de Alberto González en Villarrobledo, ataca a la enseñanza concertada. Simplemente lo que hacemos es que defendemos y apostamos por la enseñanza pública. Eso no significa que ataquemos a la enseñanza concertada. Por ello no reducen los recursos y los presupuestos de la educación pública o despiden profesores, mientras se inyectan recursos públicos en la concertada o privada, como dice que hacía Cospedal durante su gobierno, y dejando claro que son las familias las que tienen libertad de a la hora de elegir para sus hijos un tipo de educación u otra, para lo que es necesario disponer de una escuela pública de calidad. Múltiples son las fotos de la señora Cospedal inaugurando colegios privados. Pocos públicos inauguró, pocos. Ahora, algunos cuantos sí que cerró, bastantes, todas las escuelas rurales. Para que esa libertad de elección de los padres esté asegurada, hay que tener una escuela pública potente, una escuela pública de calidad, que estos que no lo entienden. Alude también a la LOMCE, la ley educativa que Ortiz criticaba que fuese a ser reformada sin ningún tipo de consenso. Aquí Moyano recuerda que esta ley fue aprobada en solitario por el Partido Popular en el Congreso, sin el apoyo de toda la comunidad educativa ni del resto de partidos políticos. Y ahora esta señora viene aquí, se sienta en una mesa y nos habla de consenso. O sea, es que esto realmente es yo creo, un poco de documentación. Antes de sentarse aquí hay que documentarse un poco, si no lo conoce, que debería conocerlo porque pertenece al ramo. Rechaza a Trinidad Moyano las afirmaciones de Caridad Ortiz en cuanto a la preocupación del Partido Popular porque se pretenda realizar ideología de la educación a través de la nueva asignatura en valores cívicos, una materia que la portavoz afirma que es fundamental para formar a ciudadanos de bien, recordando que fue el Partido Popular quien retiró la asignatura de Educación para la Ciudadanía, recibiendo, dice, multitud de críticas por ello. Pide Moyano a Caridad Ortiz que piense si sus compañeros maestros en las escuelas se dedican al adoctrinamiento de los niños. Es decir, enseñarle a un niño valores cívicos no es adoctrinar. En sus declaraciones, Caridad Ortiz afirmaba que el Partido Popular defiende la enseñanza pública, a lo que Moyano pregunta que cómo lo hacen, ya que afirma que lo que hicieron cuando gobernaban fue destrozarla. Mi pregunta es, ¿cómo defienden la enseñanza pública? ¿Destrozándola? ¿Cargándosela? ¿Quitándole los recursos? ¿Despidiendo a profesores? ¿Cerrando escuelas rurales? ¿Cómo, señora Ortiz? ¿Cómo se defiende la educación pública? ¿Cómo? Díganme un solo ejemplo de esa defensa que dicen que tienen de la educación pública. En cuanto a la asignatura de religión, para la que Ortiz pedía una consideración adecuada ante la intención del Gobierno de restarle valor académico, Trinidad Moyano remarca que la nota final de un alumno no puede depender de la calificación obtenida en esta asignatura, equiparándola a otras asignaturas como matemáticas, química o historia, ya que afirma que la fe no puede intervenir en el futuro de un alumno. Puede ser que la asignatura de religión en el bachillerato compute a la hora de hacer la media como la asignatura de matemáticas, de física, química o de historia.
No puede ser que a la hora de que un chaval o una chavala acceda a la universidad dependa de la nota que hayas obtenido en religión. La fe no tiene nota. Partiendo de la base, dice Moyano, del respeto a todas las creencias y confesiones y remitiéndose al estatus de Estado aconfesional recogido en la Constitución española y comprendiendo que el valor académico específico de la asignatura de religión no puede equipararse a otras asignaturas, ya que insiste en que las creencias religiosas de una persona no pueden intervenir en su nota media. No puede ser que su nota media dependa o el valor específico sea lo mismo en la asignatura de historia que en la asignatura de religión. Eso es lo que no puede ser. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en los institutos de toda España, que la religión tiene un valor específico en la nota media. Eso no se puede permitir. No se puede permitir que las creencias religiosas de una persona intervengan en su nota media. También decía la concejala popular en sus declaraciones que se solidarizaba con los docentes despedidos durante este verano, pero al respecto Moyano le pregunta si también en su día se solidarizó con los 6.000 profesores que fueron a la calle, 100 de ellos en Villarrobledo, despedidos durante el gobierno Cospedal. ¿Se solidarizó la señora Ortiz con los 6.000 profesores que fueron a la calle, que echó la señora Cospedal? Y no es que fueran a la calle, que estuvieron 4 años en el paro. ¿Se solidarizó? 6.000 o más de 6.000 en Castilla-La Mancha, más de 100 en Villarrobledo. Pero se solidarizó con sus propios compañeros de colegio que fueron a la calle y que estuvieron 4 años parados. También pregunta si Ortiz se solidarizó con los padres que dejaron de recibir libros gratuitos para sus hijos o con los centros educativos en los que dice que se redujo a la mitad el presupuesto o con los alumnos que dejaron de recibir apoyo y atención a la diversidad por el despido de los técnicos en esta materia o cuando se eliminó la paga extra a los trabajadores públicos. Insiste preguntando a la edil popular si se solidarizó cuando en Villarrobledo se cerraron aulas y comedores escolares. Realmente esto es que es el mundo al revés. Esto es que es el mundo al revés. Fue a su partido la señora Ortiz y le dijo al señor Valentín Bueno Vargas, esto no se puede permitir y al menos hay que denunciarlo. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo el señor Valentín Bueno Vargas o simplemente decía que no tenía competencias sobre el tema? Critica que desde el Partido Popular no levantaran la voz cuando dice que se cerraban escuelas rurales o cuando se cerró el Centro de Profesores y Recursos, época en la que señala que en los colegios e institutos no se podía ni hacer fotocopias ni se reponían los equipos informáticos, con ratios de más de 30 alumnos por clase y sin cubrir las sustituciones de los docentes. Competencias en educación que insiste en que Valentín Bueno decía no tener, por lo que Moyano se centra en Villarrobledo y en el cierre y destrozo de la escuela infantil del barrio de Socuellamos con el despido de todas sus trabajadoras. Moyano termina calificando de sangrantes las declaraciones de la concejala popular y más aún viniendo, dice, de una persona que es profesional de la educación pública, conocedora de la situación vivida en los últimos años. Una situación que dice Moyano que se está revirtiendo al tener prevista la apertura de la escuela infantil del barrio de Socuellamos para el próximo curso, con la apertura de la escuela infantil del polígono o con la partida presupuestaria que permite que ningún niño de Villarrobledo se quede sin libros de texto debido a su situación económica, abriendo un comedor escolar y con el arreglo de los colegios a través de los planes de empleo. Esa es la diferencia entre el equipo de gobierno socialista y el Partido Popular, pero hay una diferencia clara que además pueden comprobar. Es una cuestión ideológica y es una cuestión de piel.